La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo, último programa del año de la Hora de Maquiavelo, año complicado, ¿no? Les recuerdo, este es el espacio en el que tratamos de mostrar desde hace ya casi 11 años cómo trabajan, ¿no? Los maquiavelitos, que le llamamos simpáticamente, que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios, que analizan, miden la opinión pública. En esta Hora de Maquiavelo vamos a escuchar antes a la señora Presidenta de la Nación en su discurso de esta semana, después de un largo silencio, después de los famosos, tristemente célebres saqueos. ¿Qué dijo con respecto a la inseguridad? Yo digo que hay mucha gente preocupada, algunos gobernadores, algunos intendentes, preocupados por el 2015. Y de tanto preocuparse por el 2015, no se ocupan de las cosas que están pasando ahora en el 2012. Y entonces tenemos que salir a ocuparnos nosotros. Esto lo digo porque se lo dije personalmente a algún gobernador de mi provincia y de otras provincias argentinas. Tenemos que salir a ocuparnos nosotros de las cosas que deberían hacer las seguridades de las distintas provincias, porque está claro que de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional y la seguridad, bueno, la seguridad es un problema de las provincias, porque la administración de justicia, que es el instrumento indispensable. Bueno, ¿no? En este discurso, Cristina, además de insinuar que la culpa, que detrás de los saqueos estaban sus contrincantes políticos, del peronismo, del sindicalismo, lo que dice es que la culpa de la inseguridad la tienen los gobernadores. O sea, está claro que las policías de las provincias son de las provincias, ¿m? Y está claro que los municipios en general no tienen policía, salvo algún tipo de guardia, ¿m? Pero hay que ver si esto coincide no con la realidad y el deber ser, sino con lo que cree y espera la gente. Quiero que vean una encuesta que había hecho apenas días antes Celia Kleiman, una encuestadora que lo hizo en todos los municipios del conurbano, que es en definitiva la zona más insegura de la Argentina, sin ninguna duda, sobre los principales problemas de la gente en el conurbano, ¿no? 80% mencionan como principal problema la inseguridad. Después vienen, temas diferentes a los de capital, como problemas con la salud, falta de cloacas, o sea, todos los problemas que hacen a los municipios. Veamos ahora el próximo. Fíjese, esta es la realidad de la gente del conurbano. Ese es un detalle, ¿no? Lo que sufrió algún miembro del hogar, algún tipo de delito. 2/3, 65%, sufrió algún tipo de delito. Robo de cartera, robo de su casa, robo del auto, robo del comercio, en fin. Todos, 2/3 sufrieron en carne propia un delito. O sea, la sensación la tuvo 2/3 de los habitantes del conurbano. Quiero que vean ahora quién es el responsable de esto según la gente del conurbano. 12% el intendente, 7% la presidenta, 7% el gobernador, 12% los tres, pero más bien el intendente, 12% los tres, pero más bien la presidenta, los tres más el gobernador, 6%, y los tres tienen responsabilidad por igual, 43%. Quiere decir que si sumamos todas las opiniones, las expectativas de la gente de que es la presidenta o el gobierno nacional, digamos, el que tiene que ocuparse de la inseguridad, es muy alta. Me parece que, nuevamente, como ya dijimos hace un tiempo en la Hora de Maquiavelo, en lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mejor se manejaba, en lo que mejor se manejó durante todos estos años, sin duda fue la comunicación, sin duda. Y decíamos que ojalá tuviera el gobierno nacional las mentes brillantes que tiene en materia de comunicación la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque entonces otro cantar sería
si los tuviera, por ejemplo, en energía, transporte, en el tema seguridad, en economía, en el Banco Central, en el Ministerio de Economía. Si tuviera los profesionales que tiene, como los tiene en materia de comunicación, que le aseguro que muchos de ellos podrían estar trabajando hoy ya en cualquier otro lugar de América Latina asesorando a gobiernos. Vamos a conocer aquí durante el verano a algunos de ellos, aquí en la hora de Maquiavelo. Pero lamentablemente, incluso en el tema comunicación, también el gobierno se está equivocando. Yo te pido que te quedes a esta hora de Maquiavelo. Vamos a hablar de uno de los temas favoritos, ¿no? El silencio de la comunicación empresaria. Podríamos denominarle a este año 2012 que termina el año del más absoluto silencio en la comunicación empresaria. No te vayas. La hora de Maquiavelo. Presenta Petrobras. La hora de Maquiavelo. Bueno, le decía, pero antes de hablar de la comunicación o la incomunicación empresaria, le digo con quiénes estamos. Estamos, bueno, con Roberto Vargas, ya lo conoce, el hombre es periodista, es asesor político. Lo tiene a Willy Cohen. Willy Cohen es periodista, amigo experto en economía, y Federico Rey Lennon, experto como pocos en comunicación empresaria. Le digo que a Willy Cohen vamos a felicitarlo porque está desde febrero en Radio Cultura. Estamos en Radio Cultura desde febrero. Así es, la verdad que buenas noches. Yo decía el otro día que acá el que no se cambia de radio no existe. Impresionante. Entonces tenemos que decir que nosotros también... Estás a la moda. Efectivamente, somos nosotros, va a estar en la nueva FM Cultura, en 97.9 de la FM, desde el 4 de febrero, siempre con el clásico de la tarde, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con el Beto Valdés, el Doctor Finanzas, toda la banda, Dieguito Dillenberger también. Así que la verdad que estamos muy contentos. Nos conocemos hace mucho, Diego, siempre nos gustaron los desafíos nuevos, tratar de también ayudar a contribuir que haya muchos medios de comunicación. Hemos estado prácticamente 4 años en Radio El Mundo, hicimos un trabajo realmente muy interesante, instalamos o ayudamos mucho a reconstruir la radio, a instalarla como una radio de libertad, de periodismo independiente. Ya es un proyecto maduro y bueno, seguimos adelante con nuevos desafíos, hay nuevas tecnologías. La verdad que la FM me parece que en materia de comunicación va a ser una explosión realmente impresionante en los próximos años, no solamente por el tema de la fidelidad, de la saturación que hay obviamente también con las AM. En Argentina está muy sucio. Además. Pero digamos, sobre todo en los consumidores importantes, digamos, en los 6, 7 millones de consumidores que ven este tipo de programas, que leen diarios, que obviamente consumen todo tipo de productos. Bueno, toda la nueva tecnología, la posibilidad de escuchar la radio por internet, con el iPad, con el iPhone, la verdad que ha hecho una revolución impresionante. Y además, ¿no? Hay que decirlo, Radio Cultura, que ahora tiene nuevos dueños, que está Gonzalo Pelzer y Mario Terzano como nuevos accionistas, es una FM muy potente que se escucha en prácticamente toda la zona metropolitana, como prácticamente ninguna FM. Le recuerdo además que La Hora de Maquiavelo también está en Radio Cultura los domingos a las 7 de la tarde, y yo creo que es uno de los movimientos, de los tantos movimientos que hubo este año con el tema de las radios. Antes de empezar a hablar del tema, impresionante. Lo echaron a Marcelo Longobardi. Tenemos que aclarar, esto es importante, en el caso nuestro acá no hay ninguna cuestión política, no, por supuesto. Somos amigos de toda la vida con la gente de Radio El Mundo. Que además el grueso de la radio, Radio El Mundo sigue, sí. Sigue Hugo Grimaldi a la mañana, Pablo Wende sigue después, o sea, la mayoría sigue, veremos quién va a ser la tarde ahora, pero interesantísimo, lo echan a Marcelo Longobardi la semana pasada, parece que esta semana lo echaron también a Mariano Grondona de la Radio 10, que era la radio líder, ahora comprada por Cristóbal López, la radio que hizo Daniel Haddad, todos buscando nuevos lugares. Yo me pregunto,
el tema en el medio de la pelea por la ley de medios, ¿no le convendría más al gobierno, o por lo menos a los empresarios mediáticos amigos del gobierno, disimular un cachito más? Porque me parece que lo que está pasando demuestra un poco que el discurso de que vamos por más pluralidad y que la ley pero de eso medios... no es por la ley de medios. No, no directamente, no es por la ley de medios. No, pero es que es muy importante, porque es mucho peor que la ley de medios, digamos. Aquí lo que se instaló es un modelo de extorsión política contra los medios de comunicación con el dinero de la pauta oficial del gobierno. Y esto se profundizó en una manera realmente impresionante a partir del segundo mandato de la presidenta. Durante el mandato de Néstor Kirchner y durante el primer mandato de la presidenta, ya había empezado. Los periodistas independientes pudimos convivir perfectamente con el gobierno. A mí me tocó el honor de dirigir, por ejemplo, el diario El Cronista, que es de propiedad de Francisco de Narváez, no precisamente un oficialista, y nosotros en El Cronista tuvimos publicidad oficial, nos daban parejo lo que le daban a Ámbito, lo mismo cuando empezamos en Radio El Mundo. Nosotros en Radio El Mundo pudimos tener también pauta oficial, razonable, no teníamos obviamente lo que le daban a las otras radios competidoras, digamos, pero pudimos. En los últimos tiempos esta situación se tornó una verdadera extorsión económica. Entonces lo que ocurre es que los dueños de los medios, como le pasó a Daniel Haddad y como le puede pasar a otros, no pueden seguir. Bueno, tienen que cumplir las órdenes que vienen desde el gobierno en materia de programación y en materia de contenidos. Si los dueños de los medios no cumplen las órdenes del gobierno, les retiran la pauta oficial y los funden. Sí. Esto no pasaba, no sé si esto en el caso no de pasaba Cristóbal desde López, la época militar en Argentina. Yo no sé si en el caso de Cristóbal López, que es un empresario que tiene muchas espaldas, si es tan dependiente de la pauta oficial como quizá de algún negocio que por ahí le prometieron. Pon ese 5N y mira la publicidad que hay. Y no sé si además a Cristóbal López no le han prometido algún negocio, porque está en venta Petrobras. La otra mitad de Petrobras, ya él había comprado una mitad, que es la que ahora se llama Oil, está ahora en venta la otra mitad, una refinería en Bahía Blanca con otro circuito de estaciones de servicio, y no sea cosa que el negocio pase por ahí. Pero yo digo, ¿no tendrían que disimular un poco más? Lo que pasa es que la discusión de los medios se ha tornado en el sentido que le da el gobierno a todas las discusiones, que las pone en lógica binaria. Malos, buenos, amigos, enemigos. Entonces los matices, los grises de matices, que es lo que abunda realmente en cualquier ámbito de la ciencia social. La ciencia social no es exacta, en política 2 más 2 no es 4, es 6, es menos 3, puede dar una cantidad de resultados según los actores, las circunstancias, bueno, en fin, cantidad de cosas. Quedan en un segundo plano porque no se permiten los disensos, no se permite la discusión abierta, no hay posibilidad de matizar, no hay posibilidad de que un opositor sea tenido en cuenta en un proyecto de ley, y todo esto también se está viviendo en la lógica de los medios. Y entonces pasa eso, pasa que o decís esto o estás en la vereda de enfrente. Bueno, y entonces pasa que muchas cosas que inclusive se podrían elogiar del gobierno, ya no las querés elogiar porque no te da la gana de subirte a ese caballito, ¿entendés? Entonces también pasas a la vereda de enfrente. Y así se ha tensionado mucho la discusión, coincido con Willy, es decir, no se ve esto desde muchos tiempos. En la vida democrática esto no se había visto, en el retorno de la vida democrática, ¿no? Todos los gobiernos presionaron a los medios, de Alfonsín para acá, todo lo que quiera, pero no de esta manera. Y otra discusión, y cierro y le doy paso a los colegas, que yo creo que es muy compleja, muy larga, que habría que dar en algún momento, es por qué todos los medios son tan dependientes de la pauta del Estado. Es decir, ¿qué está pasando esa es la acá? discusión que viene ahora, Y es yo la ya lo digo pregunta con que viene Boyata ahora. y cierro el tema. Por ejemplo, digo y pregunto, Radio Continental, que es la radio del campo argentino, tiene durante 4 horas a un locutor periodista que es anticampo. Y sin embargo bancan. Entonces digo, o seguimos en esta lógica y cada uno separa los soldados y los pone en la trinchera que corresponde, porque vos ahí tenés una iniciativa privada fuerte bancando un tipo que te juega en contra. De eso se trata exactamente. De eso Porque se si no hay que trata. preguntar qué hace la acción privada, por qué no alinea a los jugadores que van a jugar para este equipo. Bueno, porque en realidad lo que hay es... Esa es una buena lo que hay, pregunta. aquí nos va a ayudar él, pero digamos, me parece que lo que hay es un estatismo de medios. Así como hay un estatismo en materia política y económica, y entonces, lógicamente, la presidenta le dice a los gobernadores, ustedes me hacen caso a mí,
Y cuando hay que votar hacen lo que yo digo. Y además de la guita, el 75 me lo quedo yo y el 25 es de ustedes. Ahora, si hay bolonqui, reprimen ustedes. Claro, lo que dijo la presidenta. Si hay bolonqui, reprimen ustedes. La seguridad es asunto de las provincias. Mira, yo creo que llega un año, el año que viene, va a ser el año, digamos, donde se va a volver cristalino, mucho más cristalino el gobierno. Me parece que el gobierno ya no está disimulando lo que busca ni lo que quiere y ya no considera que no le hace falta. A todo esto, hablando de disimular, un dato, ¿no? Veníamos viendo cómo en las encuestas la reforma constitucional para una elección de la presidenta venía dando muy mal, venía dando entre 65 y 70% de rechazo en la opinión pública a nivel nacional. En lugar de guardarla y decir, bueno, vamos a ver cómo quedan los porotos después de la elección de octubre, a ver si la presidenta puede realmente, ahora salió Pepe Albistur con una campaña de carteles en la calle diciendo feliz RR 2013. Y digo, yo no sé si no, son más manotazos son de goles abogado en contra. Son manotazos de ahogado, me juicio. Yo lo que veo también con respecto a lo que decía Willy de los medios, que yo lo he escuchado a Willy alguna vez decirlo en un ámbito donde había muchos directores de comunicación de medios. Las empresas en general, son muy cautas ante la posibilidad de bancar a aquellos periodistas que de alguna manera son defensores de una democracia más equitativa sí, incluso o defensores de la economía de mercado. Que es la economía en donde las empresas siempre han sido bastante reacias en la Argentina. Yo recuerdo Rizin Licha, que vos lo conocés, un gran comunicador, uno de los gurúes de la comunicación. Ya está jubilado, pero Rizin marcaba mucho eso, es decir, que si no son las propias empresas las que bancan los medios que de alguna manera sostienen la economía de mercado, va a llegar un momento en que no los va a bancar nadie. Y en una democracia sin república como la que tenemos nosotros, porque lo que nosotros tenemos es una democracia sin república, entonces se hace más complejo, porque el gobierno central tiene todo el poder como para reprimir de alguna manera, a través de Moreno o de quien sea, aquel que se vaya, ¿no? Cuando hubo un lockout patronal fuerte, la guerra la ganó el campo. Es decir, porque es el único, Roberto, porque es el único caso empresario donde funciona el concepto de la cámara empresario. Es decir, ¿para qué existe la Unión Industrial Argentina? ¿Para qué existe la Asociación de Bancos? ¿Para qué existen obviamente las entidades rurales? Para que las empresas con nombre y apellido teóricamente no tengan que confrontar, es decir, que no tenga que confrontar Aluar o Techint con el gobierno, sino que haya una institución. Lo que ocurre que las instituciones en la Argentina, bueno, están todas flojitas. En el caso del campo, ¿están penetradas esas en el caso del campo, no, es que en el caso del campo, las empresas que conforman el colectivo agropecuario son pequeños productores o grandes, son anónimos, son miles de personas. Vos en la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moreno levanta el teléfono y hace 5 llamados a las 5 empresas más importantes. Ya manejó todo el mercado. Terminó la Unión Industrial Argentina en 5 minutos. Para terminar con la sociedad rural, tiene que hacer 300.000 llamados. Y por eso no es una casualidad que en los países donde hay agricultura, porque el campo es libertad económica, es individual. Entonces, en los países donde hay agricultura, en general los modelos políticos son menos autoritarios. Mientras que en los países donde no hay agricultura, por ejemplo, los países petroleros, ahí generalmente hay gobiernos autoritarios, porque el petróleo siempre está en manos del Estado. Y tiene todo el poder. Y es el poder del Estado con las 4 o 5 empresas que son concesionarias, y eso es lo que ocurre. Entonces, vos fíjate que los Ahmadinejad, los Chávez, los Putin, digamos, se hacen fuertes cuando el petróleo vale $100, digamos, ¿no? En tanto, cuando el petróleo valía $15, pero nosotros se cayó no somos un país petrolero, y acá no hay más petróleo. Bueno, pero tenés igual el precio de los commodities pero somos un país agrícola, entonces esa agricultura es por eso el enfrentamiento con el campo es permanente, crónico, y es casi, te diría, una batalla de exterminio. Por eso el gobierno ahora va contra incluso
el espacio físico de la sociedad rural, ¿no es cierto? Sí. Y volviendo a lo de las cámaras, está jugando la interna de la UIA, todos sabemos, está tratando de romper, de potenciar la CG. Hacemos un corte, porque yo quiero nuevamente volver sobre el tema de la incomunicación de los empresarios y preguntar si el 2013 va a ser igual de silencioso y si el Estado va a avanzar sobre las empresas como lo hizo hasta ahora, o si los empresarios van a decir, bueno, hasta acá llegamos muchachos, empecemos por lo menos a decir, me duele. Ya venimos. La hora de Maquiavelo. IOMA. Aportás según lo que ganás. Recibís la cobertura que necesitas. Y elegís el profesional que querés. Sistema Solidario de Salud. IOMA. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Presentó Petrobras. Producir más, conservar más, mejorar la calidad de vida. Ese es nuestro compromiso de agricultura sustentable. Y para eso trabajamos todos los que hacemos Monsanto. Presenta Petrobras. La hora de Maquiavelo. Bueno, no cabe ninguna duda que los empresarios estuvieron en silencio absoluto durante este año mientras les sacaron un montón de leyes. Esta semana se terminó de reglamentar la ley de mercados de capitales, por ejemplo. Con esa ley, el gobierno puede meterse en todas las empresas a través de la Comisión Nacional de Valores, puede intervenir lo que quiera, no solamente a Clarín, sino empresa antipática que le caiga. ¿Y qué dijeron los empresarios? Cri, 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 ¿no? Y estábamos justamente viendo qué pueden hacer los empresarios en 2013. Willy Cohen decía, bueno, pero están retirando el auspicio publicitario a los medios que los defienden a ellos. O sea, no es que ya ni siquiera se les pide que se defiendan, sino que ayuden a los que defienden el sistema en el cual las empresas son el protagonista. Sí. Yo diría no generalizar, me parece que lo que sí hay muy poca organización en ese sentido, digamos, las empresas en definitiva a través de las cámaras no se organizan en ese sentido, pero de cualquier manera lo importante también son las audiencias, lo importante también, digamos, es la reacción del público frente incluso a determinados productos que determinadas empresas, digamos, te diría, tienden a defender. Por ejemplo. Y bueno, yo quiero decir, digamos, yo creo que no es gratis en la imagen empresaria, qué sé yo, que el gobierno intenta expropiar el predio de la sociedad rural y no ha habido ni siquiera un saludo por la democracia, ni de la UIA, ni de la Asociación de Bancos, es decir, había un silencio. Ahora, ¿cuánto va a costar esto el día de mañana a la imagen de las empresas? Y bueno, un granito más para algo que vos, Diego, venís hablando y investigando hace mucho tiempo, que es la muy mala imagen empresaria que hay en la opinión pública. Sí. Es decir, en la Argentina la imagen empresaria es muy mala. El gobierno, naturalmente, se aprovecha de eso, claro, pero de alguna manera el comportamiento de los líderes empresarios también les reporta un costo político y sobre todo un costo para la imagen de lo que son las empresas. Las empresas son las que dan trabajo, las que invierten, las que generan impuestos, las que de alguna manera... Pero todo eso no se dice porque obviamente también es cierto que hay un gobierno que toma represalias. Claro, y además hay un gobierno que toma represalias. Además no solo eso, digo, si acá también hay que decirlo, porque si no, las empresas en términos generales en estos años han ganado dinero y han ganado mucho dinero. Les ha ido bien. Algunas empresas. Muchas. Estamos hablando de las que tienen capacidad de jugar fuerte en el mercado de auspicios o de publicidad o como vos le quieras llamar. Esas empresas en términos generales les ha ido bien. Han ganado dinero, entonces, o la que no tiene un favor, mirá, cuento un caso, no voy a dar nombre, es un empresario hiper, súper recontra conocido. Te diría, de una firma automotriz. Ya está, listo. En un cóctel hablando, bueno, dijo
¿Qué no dijo, digamos, de Kicillof, de Moreno? Ahora, ese empresario tiene tomado un crédito, el famoso crédito del Bicentenario, al 9,9. ¿Qué te regalan la guita? Claro. ¿Entendés? Pues te la regalan al 9,9 con 25 puntos de inflación. El señor es economista, es una plata regalada. Entonces, ¿qué pasa? Tiene la cola no totalmente limpia como para salir a dar la pelea. Y ese es el problema, que hay prebendas cruzadas, el que no tiene un negocio acá tiene un negocio allá. Entonces, sí es muy difícil. Ahora, los únicos que se animan, que no tienen ninguna prebenda, son los del campo, finalmente. Exactamente. Ahora, yo digo, lo que me parece que no se puede perder de vista es que si esta lógica continúa, donde un día van por acá, otro día allá, y otro día van por tu empresa directamente, lo que no están entendiendo es lo que está en juego es el riesgo patrimonial. Y la ley de mercado de punto capitales, bueno, insisto, nadie es va a una hacer herramienta. nadie va a hacer nada hasta las elecciones Claro. del año que viene. Es decir, Seguramente. todo el mundo va a esperar las elecciones del año que viene y en función de cómo resulten será, digamos, la reacción que haya o con el gobierno, o me sigo callando la boca, o empiezo a levantar el perfil. Me da la sensación de que eso en la política también va a ser así. Octubre del año que viene va a ser el día bisagra de la Argentina. Tal vez sea tarde. Porque, quizás sea tarde, ahora lo vamos a hablar. Usted sabe que seguimos, ¿no? Cuando terminemos acá, seguimos online. Vamos a ver si la economía le va a rendir este año a Cristina como para lograr esa RR. Pero lo cierto es que octubre va a ser el momento bisagra en donde, ¿quién te dice? No sé, Federico Rey Lennon, vos cómo lo ves, ¿quién te dice que las empresas van a empezar a decir, ay, me duele, por lo menos? Mira, hay un ejemplo de este año, que es la Cámara de la Minería y algunas empresas mineras que han hecho una campaña, porque les duele, ¿no? Obviamente, pero me parece que es un ejemplo válido, porque ahí sí, por primera vez... Pero justo la minería es un sector pero por que primera está, vez de alguna en forma, todos estos años se juntaron más o menos para hacer una campaña. Pero no es el poca caso de la cosa. minería es donde ellos se defienden contra ambientalistas en un sector que De más acuerdo. o menos el Pero gobierno demostró lo un poco lo que defiende. decía Willy, de que cuando las cámaras se ponen de acuerdo, pueden hacer una buena campaña, pueden apoyar a los medios, pueden llevar su discurso. Y yo me pregunto, incluso hay cámaras, por ejemplo, hay una cámara muy importante que supuestamente representa a las pymes, no conocí ninguna pyme que se sienta representada, pero dicen que lo hacen, que se llama CAME. Y que, bueno, ahora está peleando contra IRSA, por ejemplo, no se entendió muy bien por qué, pero esa cámara existe y es kirchnerista, ¿no? Es la cámara que dice que Cornide, un señor que se llama Cornide, dice, aumentaron las ventas, qué sé yo, qué sé cuánto. Y la verdad que vos le preguntás a los pymes, si conocen la CAME, dicen, ni la conocen, no saben ni de qué se trata ni se sienten representados. Ese va a ser un tema a discutir, la representación de los empresarios. Bueno, nos echan, le deseo nuevamente lo mejor para el 2013, o por lo menos que no sea leve, y ahora le voy a pedir a Roberto Varga, a Willy Cohen y a Federico Rey Lennon que se queden, porque lo que vamos a hablar online, no se lo pierda, métase en la computadora, es si la economía le va a dar a Cristina la alegría de conseguir la RR. Y yo mientras tanto le digo, como hace ya casi 11 años, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y será a cargo de nosotros, pero mientras tanto aquí en la hora de Maquiavelo, ¿qué nos importa? La percepción. Chao, hasta la próxima hora de Maquiavelo. Aquí por Metro, los domingos a las 22 y después sigue online.